Una joven promesa del periodismo español desde Barcelona, España, Miquel Blasquez. Ya estaría. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tengo aquí el gusto y el placer de tener a un chico muy joven, periodista español muy cercano a la fuente del Fútbol Club Barcelona, Miquel Blasquez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Un placer estar aquí contigo y bueno, vamos a ver qué preguntas me haces y en qué te puedo ayudar o aportar algo en ese sentido. Bueno, me gustaría empezar por el principio, valga la redundancia, y hacerte dos preguntas en una. La primera, ¿cómo es que te das cuenta que el periodismo deportivo era tu vocación? Y la segunda, ¿por qué entre el amplio abanico de posibilidades educativas que era España, decides estudiar en la Universidad Autónoma de Barcelona? Pues mira, es una pregunta muy interesante la segunda que me planteas y nunca me la habían hecho normalmente porque cuando sois de fuera o de otros países, pues las universidades quizás se ven un poco más similares y realmente pues hay muchas diferencias entre ellas. Pero bueno, a nivel de la pasión se me despertó muy pronto. Supongo que has visto por Instagram alguna foto que tengo de muy pequeño, o si no, pues ya te la pasaré y la pones en el vídeo. Y es que, bueno, me imagino que como muchos periodistas deportivos que hay aquí en España o en todo el planeta, pues hemos sido deportistas frustrados de alguna forma, ¿no? Y yo era jugador de baloncesto y mi sueño era ser jugador profesional de baloncesto. De fútbol no, porque evidentemente era mucho, mucho peor ya desde pequeño. Entonces, pues bueno, digamos que no competía a nivel futbolístico, solo lo hacía a nivel de baloncesto. Y bueno, me di cuenta pues que de los hechos, digamos, o de los actos deportivos que había en el país, pues quizás cuando iba, por ejemplo, a un pabellón de baloncesto para ver el Barça de baloncesto en la Liga CB, que es la máxima división estatal, pues me daba cuenta que me fijaba más en el trabajo que hacían los periodistas, tipo Jordi Rubirosa u otros periodistas que hay aquí en Cataluña, que en verdad lo que pasaba en el campo. Sí que es cierto que evidentemente veía el partido, pero me gustaba mucho ver cómo se preparaba todo el tema periodístico, cómo los periodistas hacían los stand-ups la pista, en el pabellón en este caso. Entonces, digamos que de muy joven ya me di cuenta de que me gustaba, aparte de hablar muchísimo, pues todo el mundo de la televisión, de la radio, del mundo del deporte. Y claro, como evidentemente no podía ser protagonista participando del juego, pues pensé que me gustaría ser parte un poco de este circo. Y al final, pues siendo periodista deportivo es una forma también de, a pesar de no ser protagonistas, pues de estar cerca de ellos y de poder pues acercar la información y la actualidad a los seguidores que quizás no tienen esta suerte. Y entonces, en cuanto a la segunda pregunta que me hacías de la Universidad Autónoma de Barcelona, a ver, yo siempre he sido un estudiante que ha sacado notas, pues tampoco excelentes, pero sí que tenía buenas notas. Entonces, pues la Universidad Autónoma de Barcelona es una de las universidades con más prestigio de aquí de Cataluña. Y bueno, como es pública y por nota, pues tenía acceso a ella, pues decidí entrar a estudiar en la Autónoma, como bien me planteabas. Sí que es cierto que también tuve la oportunidad de ir a la Pompeu Fabra, que es otra de las universidades que se manejan aquí en Cataluña, pero como en ese momento solo había la posibilidad de hacer doble grado, es decir, de hacer derecho y periodismo, por ejemplo, o humanidades y periodismo, pues eran el doble de horas de estudios y por aquel entonces también la universidad me caía más lejos. Por lo tanto, opté por la Universidad Autónoma de Barcelona, que la tengo pues a unos 15 minutos en coche de casa, por lo que también pues era una opción o una, digamos, una variante que también era importante, ¿no? El tema del traslado. Entonces, pues digamos que acabé optando por estudiar allí. La verdad que muy contento, a pesar que los estudios de periodismo ya sabemos que en todas las universidades son un poco teóricos y que al final el periodista se hace más en la práctica y en el pie de calle que en las aulas. Estoy muy contento con la universidad y la verdad que he hecho compañeros, he conocido a compañeros magníficos y los profesores también, pues evidentemente siempre hay alguna excepción, pero en general pues todos muy positivos. Llama mucho la atención, sobre todo tu edad, es un tipo muy, muy joven y supongo Ujú. que te pasó que algunos compañeros tuyos, no sé, estaban de fiesta o estaban en la playa y tú ya estabas haciendo coberturas. Sí, es algo que me pasó desde joven. Lo cierto es que también antes de empezar a estudiar periodismo, yo ya tuve un canal de YouTube en el que por aquel entonces subía vídeos de videojuegos y demás. Y es cierto que ya de muy joven tenía muy claro que quería llegar a ser periodista y la verdad es que para mí mucha gente me decía, bueno, Miquel, es que te estás sacrificando mucho, ¿por qué no sales de fiesta? ¿Por qué este fin de semana trabajas? ¿Por qué ahora son las 12 de la noche y estás escribiendo un artículo?
y la verdad es que para mí nunca ha sido un sacrificio, simplemente ha sido una suerte y tenía muy claro que tenía que trabajar muy duro porque al final ser periodista deportivo es muy complicado, vivir de ello en España también lo es, porque hay mucha competencia y son muchos los, digamos, periodistas que están ya consagrados y muy puestos en el tema periodístico deportivo en España, que ya llevan mucha trayectoria, mucha carrera y es difícil pues hacerte tu hueco ahí. Por lo que sí que es cierto que a nivel de mi edad pues no hago cosas de, o quizás no estoy de fiesta cada fin de semana o no hago fiesta todos los días o no duermo hasta las tantas o me voy a dormir a las 4 de la mañana, pero sí que es cierto que también pues tengo mis momentos y también me gusta pues salir con mis amigos y descansar, que también es algo que hay que tocar porque si no al final uno acaba petando. Colaboras para TIC Sport, pero te quiero hacer esta pregunta. ¿Consideras que los medios van a empezar a apostar por el panorama electrónico de aquí en corto? Sí, 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 totalmente. Es una pregunta que también es muy interesante porque lo cierto es que yo muchos de los trabajos que hago los hago como estoy haciendo ahora mismo contigo, es decir, a través de un móvil, una llamada de Skype o de Zoom, en la que pues estás un rato pues haciendo la conexión desde el lugar de los hechos, evidentemente, pero sí que es cierto que yo creo que cada vez el periodista va más dirigido a ser una propia marca, es decir, que trabaje su imagen personal y a partir de ahí que colabore con distintos medios dando su impresión, su opinión sobre distintos hechos. Yo creo que es el futuro y de hecho lo veremos, aunque yo creo que es muy importante, sobre todo, pues eso, que al final yo ahora mismo estoy haciendo esta conexión desde casa, pero es muy importante que a pesar de que tengamos la herramienta del móvil, si podemos hacer la conexión desde el lugar de los hechos y aportando pues un poco más de datos desde el lugar donde están sucediendo los acontecimientos, mucho mejor. Pero sí que es cierto que yo creo que vamos mucho dirigidos vamos muy dirigidos al camino de las conexiones digitales y periodísticas a través del móvil o de las conexiones por Internet. Y sin embargo, o mejor dicho, hay una corriente, no sé en España cómo esté, acá en Latinoamérica es muy presente, de muchas personas improvisadas que no tienen una preparación y Hmm. se empiezan a creer periodistas o comunicólogos porque lamentablemente hace años para hacer una transmisión necesitabas muchísimos elementos y ahora con esto haces una sin ningún problema. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, es cierto que yo, por ejemplo, como periodista joven, yo al final la carrera la terminé el año pasado, en 4 años la hice, pero realmente con 21 años aún estaba estudiando la carrera y ya estaba ejerciendo. Vale que tenía unas bases y que al final también, yo creo que estas bases, como ya te he dicho anteriormente, se consiguen practicando y ejerciendo la profesión. Ahora bien, hay que tener muy claro que con todo lo que tú dices, con el móvil y demás, pues hay también unos ciertos riesgos hoy en día en Twitter o redes sociales ya lo estamos viendo, que cualquier persona puede crearse una cuenta, decir o hacer ver que es insider del mundo de la comunicación o del mundo del periodismo deportivo, del mundo del Barcelona en este caso, y soltar información totalmente falsa o poco contrastada. Entonces, bueno, es un riesgo que también corremos. Lo que sí que yo diría es que, pues eso, todos los estudiantes de periodismo que tienen una base o que están intentando conseguirla, sí que se atrevan a ejercer, a tocar distintos palos, radio, televisión, prensa escrita, pero que siempre vayan con mucha cabeza y que al final, pues, hay que tener claro que hoy en día con las redes, con un tuit de internet que tú subas y que se haga un poco viral, mucha gente se va a creer esa información de primeras. Por lo tanto, hay que también bien tener una conciencia y saber que lo que publicamos en las redes llega a mucha gente y que hay que vigilar pues lo que escribimos y en ese sentido pues hay que tener una ética profesional pues muy clara. Siguiendo con el tema de la tecnología, ahora la pandemia nos dejó este tema positivo, se puede decir, de trabajar desde casa, de hacer muchos trabajos, trabajar, estudiar con la tecnología. Te pregunto, bajo ese tenor, ¿cómo es el día a día de Miquel Blázquez? Pues buena pregunta también, muy interesante porque hoy en día pues es muy diferente un día de un lunes a un martes a un miércoles. Esto hay que decir que va muy vinculado a los partidos que tenga el Barça, pero pongamos por ejemplo un día de fin de semana que juega el Barça y un día como hoy. Hoy, por ejemplo, me he levantado sobre las 12 de la mañana hora española, he estado pendiente del sorteo de la Champions y posteriormente el de la Europa League, todo a través del ordenador, que eso también es importante porque luego lo comentaré, que temas de vista y estrés, al final estamos muchas horas delante de la pantalla y yo por ejemplo de vista he tenido problemas porque hoy cada vez veo menos de lejos y es porque estoy muchas horas delante de la pantalla. Luego, por ejemplo, he comido y ahora por la tarde, pues lo que sí que intento hacer es tipo dentro de una horita o así,
cojo la bici y un par de horas desconecto. Hoy sería, por ejemplo, un día libre que tengo, que no he tenido mucho trabajo, y luego por la tarde, sobre las 8 o 9 de la noche, tarde-noche, sí que ya preparo un par o tres de artículos que estoy publicando para un medio que se llama Crónica Deportiva, que ha empezado hace poco y que también pues, me generan unos ingresos a nivel de crónica o artículos más reportajados a nivel del Barça o de cualquier club de Cataluña. Entonces, un día de partido, por ejemplo, de fin de semana, un partido de liga, pues yo también los fines de semana, aparte, estoy trabajando en un medio local como periodista, digamos, de mi ciudad, ¿no? Un medio de comunicación local. Y ahí hago 12 horas el sábado y 12 horas el domingo, es decir, de 8 a 8 y de 8 a 8. Son muchas horas también. Y ahí editamos vídeo, hacemos radio y demás. Entonces, imagínate, pues un día de esos, yo me levanto sobre las 7, 8 de la mañana, voy para la redacción, digamos que días antes ya hemos planificado sobre el jueves, viernes, cuáles son los actos que hay que cubrir, partidos de fútbol, meetings políticos, lo que sea. Y a partir de ahí, pues cojo la cámara y con el coche voy directamente al acto, grabamos los planos y después editamos. Imagínate luego, por decirte algo, salgo a las 6 de la tarde de trabajar de allí porque a las 8 juego al Barça, voy para el Camp Nou y en el Camp Nou sí que una hora antes ya, pues digamos, preparo todo lo que sería la crónica deportiva, me agendo unas horas antes si tengo alguna conexión pues con Teis Sports o con cualquier medio que quiera dar la última hora desde el Camp Nou, veo el partido, sigo la rueda de prensa, escribo la crónica, escribo alguna otra noticia vinculada con las declaraciones de los protagonistas, llego a casa, ceno un poco, descanso y el día siguiente pues un poco sería lo mismo a nivel local y a nivel del Barça pues cubrir un poco la información que vayamos teniendo, pero al final es un trabajo, como te digo, Jesús, que es tan de dedicarte las 24 horas del día que a nivel de trabajar online, a nivel de trabajar en casa está muy bien, porque al final tenemos muchas facilidades, pero también a nivel visual, a nivel de estrés, a nivel de necesitar necesitar salir o hacer deporte o lo que sea, también es importante porque también sufrimos mucho y hay que intentar pues eso, salir de casa y de la habitación para poder descansar, evidentemente. Sí, definitivamente, inclusive un poco de salud mental, creo que despejarse Sí, sí, sí. del tema computadora, bueno, ordenador, como dicen ustedes, es muy importante. Te quiero preguntar por Sí. un tema muy reciente. La semana pasada te hiciste un poco viral por un Twitter que colgaste, en donde mencionabas que Gavi tuvo pues bastante llanto después de quedar eliminado en fase de grupos contra el equipo del Bayern Múnich. Contra el Bayern. Y ese mismo día se hizo mucha polémica alrededor de la actitud que tomó Tomás Lenglet de ponerse a reír al lado de Lewandowski. ¿Cómo tomas tú eso? ¿Cómo se tomó en Cataluña esa actitud del jugador francés y también del joven jugador español del Barça? Sí, a ver, aquí hay que decir que de entrada yo, por ejemplo, en caliente vi la imagen de Lenglet con Lewandowski, pero hay que decir que es una imagen, desde mi punto de vista, sacada un poco de contexto, porque tú te puedes imaginar o puedes pensar que han estado hablando pues un buen rato en el césped y la realidad es que se chocan la mano, se ríen y se van, ¿no? Entonces, sí que es cierto que en ese momento pues choca ver la imagen de un jugador que acaba de ser eliminado de la fase de grupos de la Champions, que es algo que no pasaba desde el 2003, 2004 me parece en Barcelona, o sea que hace muchísimo que no pasábamos de la fase de grupos y te choca y te puede llegar a poner un poco nervioso o molestarte, ¿no? Pero hay que pensar que al final no todos los jugadores han sido formados en casa y al final muchos tampoco lo que le podemos pedir es que se pongan a llorar de forma fingida y que pongan, digamos, en vista de todos, pues como que están fatal y muy afectados, ¿no? Si realmente tampoco lo están tanto o que realmente pues han tenido un lance de conversación con un compañero y se han reído, pues tampoco hay que ponerlo tan en tela de juicio porque al final son personas y igual que nos podría pasar o le podría pasar al inglés, nos podría pasar a nosotros. Pero sí que es cierto que llama más la atención actitudes como las de Gavi, ¿no? Que son jugadores que se han formado en la casa, que han recibido toda la formación completa en Can Barça, en la Masía, y que entonces, pues bueno, en este caso, pues tras el partido, pues se vio esa imagen viral que captó Movistar Plus, que el jugador, pues claro, evidentemente afectado, porque también es su primera Champions con el primer equipo del Barça, evidentemente también, pues tienes ganas de llegar lo más lejos posible, porque es una competición que siempre has visto y que siempre has soñado, en la que siempre has soñado participar, ¿no? Entonces, sí que es cierto que hay un contraste muy, muy importante. Yo en su momento puse un tuit como de alguna forma en el tema del Lenglet, dando a entender que el Lenglet no merecía seguir vistiendo la camiseta del Barça, pero reflexionando al cabo de 2-3 minutos me di cuenta que no tenía mucho sentido, al igual que unas imágenes que se vieron después de Riqui Puig viendo un capítulo, un episodio de La Casa de Papel en su tablet al volver. Y lo cierto es que se hizo mucha polémica aquí en España, pero es que al final los jugadores, ¿qué queremos que hagan? ¿Que salgan del partido y estén
con las manos en la cabeza todavía. Además, es un jugador que no ha participado en ningún minuto del encuentro, que también es algo que hay que destacar. Sí que es cierto que muchos no tienen vista y eso, por ejemplo, Ricky, yo si hubiera hablado con él, le hubiera dicho, mira, no pasa nada si ves una serie en el avión o en el bus, pero hay que tener vista y si ves que hay una cámara, que está toda la afición pendiente de la vuelta del equipo a Barcelona, pues hijo, si vas a pasar por delante de todas las cámaras, muestra un poco de afección, ¿no? De afectación en este caso, ¿sabes? Muestra que no parezca que todo te da igual, ¿entiendes? Y que no se vea tampoco la tablet que estás viendo pues una serie. Entonces yo creo que hay detalles que se pueden corregir, pero que tampoco hay que achacarlo todo. Sí, por ejemplo, en el caso del inglés, yo considero que si se tiene que ir al Barcelona, se tiene que ir por lo que ha dejado de hacer dentro de la cancha y no Sí, puede haberse totalmente. puesto a platicar con un rival. Te quiero preguntar, ¿qué significa en tu quehacer periodístico asistir un fin de semana a ver un partido del Barça en el Camp Nou? Para mí, pues mira, de entrada es una suerte porque son pocos los medios, cada vez son más, por suerte, que provienen de YouTube o de medios, digamos, más alternativos, pero de entrada es una suerte ya poder hacerlo acreditado, ¿no? Que ya te da unas ventajas, te da una conexión a Internet, te da un espacio para poder trabajar y evidentemente el análisis o el campo de visión es mucho más, o está mucho más definido en una zona de prensa que en una butaca normal del estadio. Para mí lo que supone al final, como te digo, es una gran suerte, un sueño hecho realidad también, porque para mí, pues, al final, si lo piensas, pues es un poco eso. Yo siempre había soñado en poder seguir la actualidad del Barça y poderlo hacer, pues, aunque no sea para medios súper importantes en España, pero poderme hacer mi hueco y poder ir trabajando de ello, es una suerte. Y si te refieres un poco a nivel de horarios o de organización y demás, pues bueno, es lo que te he comentado antes, ¿no? Yo llego sobre una hora antes, preparo, digamos, un poco los datos de alineaciones, jugadores que van a estar disponibles en el banquillo, preparo también datos, reviso un poco de audiencia en comparación, audiencia, espectadores que van al estadio en comparación a la temperatura y demás, que es algo que también me interesa hacer, o más que nada es una curiosidad que tengo, ¿no? Porque hay veces que tenemos interés en saber cómo va a ser la entrada del partido, si va a venir más gente, menos, si hoy es un partido importante, porque esto también te ayuda un poco a conceber el momento de forma del equipo. Hubo una época con Koeman que el estadio iban 30.000 personas, 40.000 personas, que es menos de la mitad de la entrada. Vale que había todo el tema de la pandemia, pero también hubo una época que ya se permitió entrar a todo el mundo y la gente no iba al estadio. Luego, digamos, yo miro el partido, voy tomando apuntes y voy haciendo la crónica. Y después del partido, pues intento lanzarla lo más rápido posible. Me quedo a ver la rueda de prensa del entrenador, tanto rival como local como visitante. Y luego, pues como vivo también cerca del estadio, a unos 15 minutos en coche también, pues cojo el coche y voy para casa a descansar. Sí, es algo muy práctico, ¿no? Que puedas tener el estadio, pues se puede decir que a la vuelta de la esquina. Te quiero Sí, preguntar, siguiendo ahí mismo por el Camp Nou, ¿cuál sería tu mejor recuerdo en esa cancha? en el Camp Nou, mira, te diría la remontada del Barça contra el Paris Saint-Germain, que yo tenía creo que 16 años o así, no estaba ni estudiando periodismo y yo no era socio, no tenía siempre asiento en cada partido del Barça. Y recuerdo que por aquel entonces se hizo mucha propaganda de la remontada después de perder 4-0 en la ida. Y yo me compré una entrada en aquella época, pues el trabajo que estaba haciendo, no recuerdo qué era, no sé si entrenar a niños que jugaban a baloncesto o así. Y por aquel entonces, pues recuerdo que básicamente me compré la entrada y pude ir al estadio justamente en el gol donde marcó Sergi Roberto el gol de la remontada. Y ese sería, digamos, el mejor recuerdo que tengo a nivel Barça. Como periodista, pues seguramente te diría el primer día que fui a un partido de Champions acreditado, que fue un Barça-Inter de Milán, me parece, que bueno, yo me acuerdo que pude bajar a la zona mixta, que pude ver futbolistas y eso me sorprendió muchísimo porque yo es lo que había visto por la tele y cuando lo ves ahí y ves que estás ya pues compartiendo espacio con futbolistas y periodistas a los que has admirado, pues también es una suerte y un recuerdo que guardaré para toda la vida, sí, sí. Me gustaría platicar sobre la importancia que tiene en el mundo del periodismo el saber capitalizar las oportunidades. El año pasado fue el tema del Burofax y tú subiste o supiste capitalizar esa oportunidad para colaborar, decíamos, con Teisa Sport. Correcto. Yo ese año me acuerdo bueno, de hecho, yo seguía mucho la actualidad, pero por mi cuenta, ¿no? Iba haciendo algunas conexiones con algunos medios y me acuerdo que salió la bomba esta de Teis Sports. Yo tenía mucho contacto, bueno, de Teis Sports, perdón, salió la bomba del Burofax de Messi. Y yo me acuerdo que tenía un contacto en Teis Sports que es Damián Villagra, no sé si lo conoces, un periodista de Argentina,
Y yo con él me hablaba mucho por WhatsApp y me dijo, mira, Miquel, días antes que saliera el tema del Burofax, me dijo, mira, Miquel, yo de ti me la jugaría y tengo muy claro que Messi no va a seguir en el Barça. Y yo dije, hostia, es una bomba muy importante a nivel informativo, ¿estás seguro que tenemos esa información, tal? Y de ahí, pues también tuve mucha relación con Gastón Recondo, ¿no? Que íbamos informando el día a día de todo lo que sucedía en el Barça. Y Gastón Recondo, yo me acuerdo que me orientaba muy bien a nivel de qué información sacar sobre Messi y el Barça. Él tiene mucho contacto con los Messi. Y en ese sentido, yo creo que aproveché muy bien la oportunidad de un tema que era muy importante en todo el mundo, que era tendencia en todos los países, para tocar también muchos palos, porque a raíz de ir sacando información y de ir actualizando el tema Messi en Twitter, me llamaban muchos medios de Argentina, me llamó, ¿cómo se llama? El periodista este que odia a Messi de Argentina, no me sale el nombre, Lieberman, Martín Lieberman. Lieberman me llamó para su programa. Yo me acuerdo que hice 30, sin engañarte, 30 o 40 conexiones en 3-4 días con medios de Argentina, de México, de Chile, de Uruguay. Y yo al final, por mucho que muchos no me pagaran, los atendía igual, porque me daba más bombo, mucha gente me conocía y al final a nivel de imagen pues eso me ayudó bastante y bueno, de ahí a pues subir muchos seguidores en Twitter, por ejemplo, que no quiere decir nada, pero también la gente cada vez se interesa más y de ahí pues a ir escalando hasta poder ir haciendo más conexiones y evidentemente pues subir un poco el nivel y sobre todo también muy importante, yo en aquel entonces estaba en cuarto de carrera. Entonces eso fue para mí una experiencia que me enriqueció muchísimo y evidentemente no lo vi como otra cosa para seguir creciendo, no lo vi como otra cosa que una oportunidad para seguir creciendo profesionalmente y aprender muchísimo, porque es que por suerte con todo lo que ha pasado en el Barça que hemos tenido, que ha habido mociones de censura, ha habido elecciones, ha habido catástrofes contra el Bayern, que quedamos 8-2 el año pasado o el otro en Lisboa. Es decir, ha habido tanto movimiento en los últimos años en Europa, en el Barça en general, que he aprovechado para aprender mucho y curtirme. Sí, definitivamente. Y ya a título personal, ¿consideras que hubiese sido más beneficioso para el Barcelona que Messi saliera el año pasado y hubiera dejado pues una bolsa económica bastante buena para el equipo? Si analizamos, si tú me das las variables y me dices, ¿qué prefieres? ¿Que Messi se vaya un año antes a cambio de 100 y pico millones que nos podrían haber dado o un año después gratis? Te hubiera dicho ahora mismo de cabeza que hubiera sido mucho mejor venderlo un año antes, porque a nivel económico el Barça lo necesitaba. Que a ver, en aquel entonces estaba todavía José María Bartomeu en el mando y habría que haber visto cómo se hubiesen gastado ese ingreso, seguramente para paliar algunas de las distintas pérdidas que tenía el club. Pero bueno, lo cierto es que si lo pensamos así, pues mira, vimos un año más de Messi, aunque duele pensar que realmente cuando vimos el último partido de Messi, pensábamos que no era el último. Entonces eso es algo que duele mucho, que creo que jamás olvidaremos. Mucha gente todavía tiene la esperanza de que Messi vuelva al Barça. Yo cada vez soy más pesimista, él mismo ya lo dijo, acabó fatal con Laporta. Lo veo complicado, quizás en su día pues lo volveremos a tener por aquí como director deportivo, pero bueno, es una salida que al final dolió mucho y aquí en Barcelona pues que dejó pues ya no solo porque no dejó ni un euro en la caja, sino porque evidentemente es su mejor figura y mucha gente pensaba, no, con Messi seremos mejor equipo, no, con Messi el equipo estará más unido, trabajarán más. Y hemos visto que Messi tapaba horrores, o muchos de los horrores y de las vestiduras que tenía, de las costuras que tenía este equipo y que estamos viendo ahora tanto con Koeman como con Xavi ahora mismo. ¿Y cómo juzgarías el trabajo hasta ahora de Laporta? Mira, yo creo que de entrar ha llegado con una herencia muy complicada. Eso hay que dejarlo claro de entrada, pero sí que es cierto que, por ejemplo, el caso Messi, para mí se gestionó muy mal, porque sin ir más lejos, estábamos a 3 días antes de que pasara todo el tema de la despedida de Messi, estábamos en la presentación de Emerson Royal y todavía Laporta decía que no, que iba todo muy bien, que tenía sueños, entre comillas, románticos con renovar a Leo Messi y era todo un poco bueno, no sé, él daba la sensación de que todo estaba bien, cuando realmente ya llevaba tiempo avisando o recibiendo avisos, más bien dicho, que le decían que no iban a poder renovar a Messi. Entonces yo creo que hubiera sido mucho mejor llevarlo con más transparencia que lo que realmente pasó, porque la patada al final que nos llevamos como socios, como aficionados, fue enorme, porque tú al final, todo el mundo, todos los periodistas, no hubo ni uno que no diese por cerrada la continuidad de Messi. Entonces, claro,
tú como aficionado, yo me pongo en la piel y digo, bueno, pues seguro que va a renovar, y ves que finalmente no renueva y te llevas un bofetón importante. Entonces, yo creo que la gestión de Laporta de entrada ha sido muy condicionada por la herencia. Con el tema Messi, creo que se podría haber llevado mucho mejor. Igual que, por ejemplo, el tema Koeman también se podría haber llevado muchísimo mejor, porque al final es un entrenador que decidió mantener a principio de temporada cuando no ni confiaban ni en él ni en sus métodos, y luego se vio como el equipo ha perdido tiempo. Seguramente si Xavi hubiese venido antes, ahora quizás el Barça estaría luchando por estar en los octavos de final de la Champions, o estaría en este caso en el bombo que hemos visto hoy de sorteo de la Champions. Por lo tanto, ya te digo, para mí ha tenido más controversia, o ha generado más controversia de lo que debería, porque evidentemente es la Laporta, pero ha habido decisiones que cuestan de entender y que evidentemente no comparto. Pero bueno, también hay otras que también hay que aprobar y que hay que aplaudir. Por ejemplo, el tema de la salida de Albert Benassi estos últimos días, pues por ejemplo, está bien que el club pues, se posicione a favor de todas las víctimas. No sé si tienes control del tema, pero bueno, está bien que el club se desvinculase al momento del implicado, y que desde mi punto de vista, aunque podría haber hecho un comunicado ya explicando que se enteraron tarde y que, bueno, pues al instante decidieron apartarle, pues creo que es una buena decisión. Ha habido buenas decisiones, igual que, por ejemplo, hay que aplaudir todos los costes o los fichajes a coste cero que ha hecho el club, que eso también hay que aplaudirlo porque la situación era muy complicada. Pero, bueno, digamos que hay un poco, pues, si pusiéramos en la balanza, quizás hay más cosas positivas, pero hay otras negativas que pesan también bastante. Yo creo que al final lo que va a determinar si su labor es buena o mala es el tiempo. Creo que sí tiene un crédito de que su primera gestión fue pues la mejor gestión en la historia de un presidente del Fútbol Club Barcelona. Y por ejemplo, en el tema Xavi se le exige mucho, pero el tipo lleva 6 partidos. Creo que tampoco se le puede echar tanta la culpa, sobre todo de la eliminación en Sí, Champions. pero ojo Jesús, que ya empiezan las críticas aquí en Barcelona, porque lo cierto es que con Xavi, bueno, no sé si tienes alguna pregunta preparada, pero yo creo que hay que darle tiempo, pero sí que es cierto también que se ha encontrado la plantilla muy mermada, con muchas bajas, ni Ansu Fati, ni Dembélé al 100%, sin Pedri. Es decir, la plantilla aún sigue tocada, pero hay que tener en cuenta que hay algunas decisiones, algunos planteamientos tácticos que a mí no me terminan de convencer. Bueno, hay que darle tiempo, hay que esperar. Igual que este fin de semana puse un tuit que eliminé los minutos porque no tenía sentido ahora mismo achacarle nada a Xavi. Más que nada porque está trabajando con lo que puede, y hay que aplaudirle ante todo la valentía de haber venido al Barça y de haber cogido un equipo que estaba en el pozo, por así decirlo, para hablar claro. No, y inclusive se dice que para asumir como entrenador del Barça sacrificó en lo económico. Sí, 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 sí. De hecho, puso de su bolsillo parte de esa cláusula de salida que tenía fijada con el Al-Sadd para poder cumplir su sueño de venir al Barça, que ahora quizás si viese cómo ha ido todo hasta ahora, no sé si se lo hubiera replanteado o no, pero la verdad es que todo el mundo lo dice, ¿no? Que Xavi, y él mismo lo reconoce en rueda de prensa y cuando hablas con él, que él te dice que se esperaba la situación mucho mejor de la que se ha encontrado. Pero bueno, al final lo bueno es que ya está aquí, y lo que hay que tener es mucha paciencia, darle margen, y que, entre comillas, tenga las llaves del proyecto para poder construir y decidir el equipo que quiere para su Barça. Sí, hoy salió el sorteo de la Europa League también y le tocaría contra el Nápoles, que no es un rival fácil, pero creo que hay bastante tiempo para que afine algunas cuestiones. Te quiero Correcto. preguntar sobre lo social. Sabemos que en Cataluña siempre ha estado el tema de la independencia y sabemos que el fútbol tiene una importancia social muy fuerte. De hecho, el lema del Fútbol Club Barcelona es ese, más que un club. Para ti, ¿qué tanta importancia social tiene el fútbol? En el tema de la, o sea, Sí, ¿cuánto en influye el Barcelona. fútbol en la sociedad, ¿no? En el Ujú. tema, mucho, yo te diría que mucho. A ver, en tema Barça hemos tenido muchos conflictos porque los hay que son partidarios de vincular lo político con lo deportivo, pero es que lo cierto, yo pienso personalmente que es imposible desvincular la política a la sociedad del fútbol, porque al final el fútbol es un reflejo del estado anímico de la sociedad, y si lo pensamos, el Barça desde que se fundó ya tenía muy claro el nacionalismo, es decir, no digamos en aquel entonces el independentismo, pero sí que tenía muy claras las bases bueno, jugadores catalanes, de partir de la base de Cataluña, de que era un club catalán, muy arraigado a los valores de la tierra.
Y eso es algo que la gente no entiende al final, porque mucha gente, no, es que el Barça hace tweets en catalán y a veces se ha posicionado a favor del independentismo, o su presidente tiene un lacito amarillo a favor de los presos políticos en Twitter. Bueno, es que al final el Barça siempre ha sido un club muy politizado. Y a nivel de fútbol, a nivel sociedad, a nivel política, pues evidentemente, por ejemplo, en el Camp Nou siempre se silba el himno de la Champions, ¿no? Porque Europa no reconoce o no está defendiendo los derechos fundamentales del pueblo catalán. Por lo tanto, digamos que siempre ha habido mucha influencia, y más en Barcelona, por todo el tema que comentas, según Cataluña, de la independencia, pero sigo pensando, pues eso, que también la fuerza del independentismo en Cataluña ha perdido mucha fuerza, digamos, el núcleo o el núcleo que pide la independencia, y es algo que se ha notado mucho en el campo, porque cada vez hay menos presencia de esteladas, la gente como que también del procés que le llamamos aquí de independencia de Cataluña, como ha perdido mucha fuerza, se ha visto también reflejado en el campo. Sí, antes de hacerte la siguiente pregunta, me gustaría recomendar, porque como bien dices, hay muchas personas que no entienden el por qué el Barça está tan politizado. Creo que este DVD, aquí se vendió mucho, lo explica muy bien. De hecho, son dos DVDs que cuentan cómo es que el Barça se funda con una idea social muy importante de defender los derechos de la gente de Cataluña. Así pasando a la última pregunta que te quiero hacer es, ¿qué Ujú. le diría Mikel Blasgués de hoy en día a ese Mikel que empezaba a hacer sus pininos y a dar sus primeros pasos en el periodismo deportivo? Pues le diría seguramente que se atreviera más, que tuviera más descaro, que fuera más directo, porque al final yo muchas veces, pues eso, estando en zonas de prensa, compartiendo espacio con compañeros que he idolatrado, me falta, digamos, ser más, relacionarme más, preguntar más y ser más incisivo, ¿no? Porque hay veces que tengo la sensación que ahí cada uno va un poco a su bola, que los periodistas vamos un poco pues especialmente los que llevan más tiempo, van a hacer su trabajo en el campo y se van, es decir, que no tienen tanta relación. Y el consejo que le daría pues es un poco eso, que fuera más atrevido, que hablase más con compañeros periodistas, que recibiera y escuchara muchas anécdotas suyas, porque al final tenemos mucho que aprender de los que llevan tantos años. Y seguramente le diría eso. En cuanto a lo demás, pues no me arrepiento de mucha cosa, la verdad. Creo que he escogido bien los caminos que he ido siguiendo, porque al final, pues bueno, también llevo poco en el mundo del periodismo y todavía soy consciente o creo que todo lo estoy haciendo bien. Seguramente en un futuro, pues veré cosas y me pondré las manos en la cabeza o diré, hostia, ¿cómo en ese día dije eso o puse eso o pensé eso? ¿No? Entonces, creo que aún tengo mucho recorrido, hay que siempre saber escuchar a los que saben más y sobre todo, en caso de molestar a alguien o que alguien no entienda de tu mensaje, siempre de buenas, pues escribirle o plantearle cualquier tipo de pregunta para entender y ser autocrítico y pensar y recibir toda la información negativa que uno puede estar dejando ir o cosas que puedo estar fallando. Sí, sí, ya para culminar esta entrevista que te agradezco bastante, ¿qué mensaje le Nada, tío, un mandas al placer. aficionado del fútbol? ¿Del fútbol en general o Del fútbol en general. Pues mira, le mandaría un mensaje que diría lo siguiente. Yo creo que nos hace falta disfrutar mucho más del fútbol, dejando al lado forofismos, cada uno es del equipo que es, pero nos falta disfrutar más de forma unida. Yo recibo al día cientos de mensajes, a ver, no cientos, pero sí 3 o 4 al día, de gente de otros clubes que insulta porque no soy de ese club o porque he hecho X. Y lo que diría que al final el fútbol es un entretenimiento que nos sirve para divertirnos, para pasarlo bien, que también hay mucha emoción, pero que no es excusa ni para usar la violencia ni para insultar. El fútbol, es deporte, está para entretenernos, para disfrutar, para desahogarnos de nuestro día a día, para aquellos que no son periodistas o no se dedican a ello. Por lo tanto, yo diría que nos hace falta disfrutar más y menos comernos la cabeza y preocuparnos de cosas que realmente no son importantes. En la vida hay cosas mucho más importantes. Entiendo que el fútbol es la más importante quizás para algunos, de las menos importantes, pero hay que tener claro que el fútbol está para disfrutarlo y que es lo más importante. Miquel, muchísimas gracias. A ti, que vaya muy bien, Jesús. Ahí les dejo la entrevista con Miquel, espero les haya gustado, me apoyen dándole like a este video, suscribiéndose al canal, nos vemos la próxima.